¿Cuál es una señal sutil de que alguien ha pasado por muchas dificultades en la vida? Hoy quiero abrirme un poco, aunque, la verdad, no suelo hablar de mi pasado. Pero ya que hay personas curiosas, aquí les va. Crecí en un hogar muy roto. Desde pequeña, sufrí abusos y mi mamá vivió en un constante ciclo de violencia, siendo sometida y asediada con hachas y motosierras casi todas las noches, moviéndonos de un pueblo a otro, de una escuela a otra, casi cada año de mi infancia y lidiando con la falta de un hogar en varias ocasiones. Recuerdo mi quinceañera, tuve un accidente brutal. El coche dio 5 vueltas a 120 km/h y terminó cayendo sobre mi cabeza, dejándome atrapada y al borde de la muerte, y para colmo, no era yo quien conducía. Con apenas 17 años ya era usuaria de sustancias potentes. Entre los 19 y los 20 pasé un año en prisión por haber llevado a mi narco a un enfrentamiento. Cuando salí, estuve en 3 relaciones violentas y a los 23 años sufrí un profundo abuso, lo que me llevó de vuelta a la adicción al Fenta durante años. Incluso recurrí a ser cariñosa para mantener esa adicción. Pero un día conocí a un hombre increíble que me ayudó a salir de ese abismo. Estuvimos juntos 4 años, estábamos comprometidos y luego, de la nada, falleció de un infarto. Mientras dormía a los 27, debido a una condición que tenía desde nacimiento y que ni siquiera sabíamos que existía. Sin duda, él fue lo mejor que tuve en mi vida y esa ha sido, hasta ahora, mi experiencia más dolorosa. Sin mencionar que estuve presente cuando 2 de mis mejores amigos fueron asesinados frente a mí y que he perdido a otras 43 personas queridas en todo tipo de circunstancias. Soy una mujer de 32 años. A pesar de todo, en los últimos 4 años he logrado iniciar mi propio negocio, donde genero alrededor de $400.000 al año. Fui a Turquía y me hice un trabajo dental. Compré mi propia casa, me mantengo limpia y he estado viajando por el mundo. Afortunadamente, físicamente no parezco tan afectada, no tengo una sola arruga y, para ser honesta, soy libanesa, así que algo de eso ayuda. Todo este tiempo he estado en las redes sociales desde los 14 años, actuando como si nada de esto estuviera sucediendo. La única manera de que alguien se entere de mi pasado es que yo se lo cuente o que capten algunas señales sutiles. Incluso mis amigos más cercanos no saben ni la cuarta parte de lo que realmente he vivido. Solo mi mejor amiga y mi mamá conocen todo y soy increíblemente afortunada de tenerlas. Creo que muestro mi pasado a través de la empatía y compasión que tengo hacia los demás. Quizás porque he estado en situaciones similares. En mi mente, soy como una anciana sabia, aunque aún soy relativamente joven, lo cual también asusta un poco. Tengo una gran inteligencia emocional, sentido común y un poco de humor. No me juego con las personas que amo, y es difícil herir mis sentimientos. Si se me ocurre algo más, lo añadiré, pero creo que estos son mis mayores indicios. A lo largo de la vida, todos enfrentamos pérdidas inesperadas, traiciones y sorpresas desagradables. Te empujan a cuestionarte si alguna vez lograrás escapar de esas situaciones peligrosas. Pero, con el tiempo, aprendes a reconocer estas experiencias a kilómetros de distancia. Te familiarizas con esas sensaciones y, de alguna manera, logras entenderlas. Te vuelves hábil en esquivar la atención no deseada y situaciones incómodas. Lo que una vez te dio miedo, ahora es un terreno conocido. Comienzas a compartir lo que has aprendido, con la esperanza de que otros no tengan que atravesar las mismas sombras que tú enfrentaste en el camino. Controlas tus reacciones ante estímulos intensos y tomas la iniciativa para navegar en situaciones inciertas y ambientes oscuros. Lo que para muchos serían pesadillas, para ti no provocan más que un ligero cosquilleo. La muerte pierde su poder sobre ti. En vez de temerla, te enfocas en encontrar momentos para sonreír, en aprovechar cada oportunidad que se te presenta. Te conviertes en la persona que desearías haber tenido a tu lado al inicio de tu historia. Es un viaje transformador donde cada paso cuenta. Un signo sutil pero muy específico de que alguien puede estar lidiando con problemas internos es cuando se disculpa en exceso por cosas que en realidad no lo requieren. Por ejemplo, decir lo siento por hacer una pregunta, por ocupar espacio, o incluso simplemente por estar presente en una habitación. Este tipo de comportamiento suele reflejar un miedo profundo a ser una carga para los demás. Y muchas veces, esto proviene de experiencias pasadas de trauma emocional, abandono o de haber crecido en entornos donde tenían que estar siempre en guardia, como si estuvieran caminando sobre huevos. Es triste, ¿no? El costo emocional de sentirse como un estorbo puede ser enorme. Pueden ser realmente resilientes. A veces pueden atravesar momentos de debilidad, sentirse abrumados e incluso romper en llanto. Pero lo sorprendente es que se recuperan rápidamente.
Eso es porque han tenido que ser fuertes por sí mismos toda su vida, ya que no hubo nadie más que lo hiciera por ellos mientras crecían. Imagina lo que es experimentar esto desde la infancia, sintiendo que solo te tienes a ti y sin una figura parental o adulta real que te ayude con tus emociones. Así, desde pequeño, tuviste que crear tus propios mecanismos de afrontamiento. Las personas que no conocen toda tu historia suelen pensar que tu resiliencia es simplemente una muestra de lo fuerte que eres. Sin embargo, no se dan cuenta de que esta cualidad nace de la necesidad de vivir en un mundo que, en gran parte, navegas casi solo. Amigo, te cuento que fui diagnosticado con cáncer y, honestamente, solo me sentí mal un par de días. Imagínate la cara de los enfermeros y enfermeras cuando escuchan mi respuesta. Claro que voy a bromear sobre esto todo el tiempo. La verdad es que he enfrentado momentos difíciles durante toda mi vida. Este es solo un golpe más. ¿Por qué preocuparme? Haces lo que puedes y preocuparte por lo demás es solo energía desperdiciada. Te soy sincero, pasé por épocas en las que estuve muy deprimido, pero no hay forma de que mi cuerpo me quite la vida ahora que realmente disfruto estar vivo. Así que sí, aceptar cualquier golpe que me den es una señal que a veces pasa desapercibida, pero que se nota cuando realmente llegas a enfrentar una crisis. Todo esto soy yo. Fui diagnosticado con trastorno de estrés postraumático a raíz de años de sufrimiento en mi infancia y en las 2 relaciones serias que experimenté como adulto. Antes de conocer a mi actual pareja. Llevamos 10 años juntos y ha sido un apoyo invaluable durante mi proceso de terapia. Soy de los que se mantienen serenos bajo presión, e incluso a veces utilizo el humor para avanzar. Pero la realidad es que, muchas veces me desmorono en la soledad cuando finalmente empiezo a compartir mis sentimientos. He lidiado con problemas de relación con mi madre durante años. Ambos padres fueron una fuente de dolor en mi infancia. Logré hacer las paces con ellos, afortunadamente, pero aún debo tener cuidado con mi mamá. Me sigue costando pedir ayuda y aceptar la bondad y el altruismo de los demás hacia mí. Pero estoy creciendo poco a poco, porque quiero ser un buen ejemplo de conductas saludables para mi hijo pequeño. Además, durante muchos años sufrí de ansiedad social, hasta el punto de tener crisis de pánico solo por estar en el supermercado, debido al temor de que alguien se acercara o me hablara. La terapia ha sido una experiencia desafiante, pero vale la pena. Estoy mucho mejor que antes y no he recurrido a medicamentos para mitigar el dolor. Necesitaba sentirlo todo y enfrentar mis emociones tal como venían. Hay esperanza, sigue adelante, permite que otros se acerquen. Hazlo en mudas para sentirte seguro y deja que los demás te ayuden a mantener esa seguridad. Como en muchas cosas, no hay características definidas que indiquen que las personas han pasado por experiencias difíciles, pero hay algo que nunca he visto mencionar: la tensión. Nuestro cuerpo retiene el trauma tanto como lo hace nuestra mente. Poco después de que mi papá falleciera de cáncer, me convertí en su principal cuidador junto a mi mamá. Tuvimos que presenciar cómo un hombre lleno de vida en sus 50 y tantos años se transformaba en una sombra de sí mismo, luchando por mantenerse en pie y aferrándose a su voluntad hasta que el oncólogo le dijo que cualquier intento de quimioterapia lo llevaría a la muerte instantánea porque su cuerpo estaba muy debilitado. Él falleció la semana siguiente y cuando nos tocó tomar la difícil decisión de no reanimarlo, sentí que estábamos matándolo. Aunque sabíamos que ya se estaba yendo, y que tratar de salvarlo solo sería doloroso y cruel, eso todavía me atormenta. Finalmente, decidimos agendar unas sesiones de masajes de cuerpo completo, tal vez unos 3 o 4 meses después de su muerte. No sé cómo describir el estado en que estábamos, más que normales pero totalmente faltos de energía y vitalidad. Yo había perdido a mi papá mucho antes de lo que se suponía. Y mi mamá había perdido a su compañero de más de 30 años. La mujer que me atendió fue increíblemente amable y me advirtió que a veces, mientras se realiza un masaje así, las personas liberan emociones porque los músculos se relajan físicamente. No llegué a llorar a mares, pero definitivamente cayeron algunas lágrimas. Sin embargo, fue después de la sesión que me di cuenta de lo tenso que había estado, como un resorte de garaje completamente apretado. Aún así, pasaron más de un año para que se diera una ruptura real. Ahora hago chistes sobre mi papá fallecido. Como es mi derecho divino, y vivo la vida sabiendo que todo es complicado, que el mundo es un lugar difícil, y que puedo morir en cualquier momento. Así que simplemente disfruto lo que la vida me ofrece. Si llego a los 50, me sorprenderé tanto como me sorprendí al cumplir 18, Maldita sea, cáncer. Quizás sea porque he pasado toda mi vida por debajo de la línea de pobreza y siempre he estado rodeado de personas en la misma situación, pero, están respirando, ¿no? En serio.
Nunca he tomado el tiempo para conocer a alguien y no he descubierto que ha pasado por cosas muy duras en la vida, o dicho de otra manera, siempre que he tomado el tiempo para conocer a alguien, termino averiguando que ha lidiado con muchas cosas difíciles. Me gustan los dobles negativos. Mi vida ha sido un doble negativo y por eso estoy escribiendo esto. Todo lo demás es solo cómo se ha procesado el trauma, como, por ejemplo, la conciencia situacional. Si es realmente alta, significa que esa persona ha procesado su trauma como una necesidad de estar hiperconsciente de su entorno para sentirse seguro. Pero si no están tan alertas, puede que hayan pasado por situaciones bastante graves, pero las han procesado como una necesidad de concentrarse en su propio mundo. Porque afuera de esa burbuja no es seguro. También cuenta la edad en la que ocurrió el trauma y si tuvieron alguna forma de protegerse. El niño que se escondió debajo de la cama versus el soldado destinado a reconocimiento. Lo mismo aplica a muchos de los comentarios aquí. Una persona tranquila que minimiza su existencia y una persona ruidosa que necesita ser vista. Ambas han pasado por un montón de cosas. Hay mucha gente hablando sobre la empatía. Como si la apatía no fuera también un resultado directo del trauma. Y luego también está el tema de la sanación. La persona empática que trabaja en dejar de ser un complaciente. El individuo cerrado que intenta reaprender a establecer conexiones. Así que, en lugar de fijarte en distintos rasgos para adivinar cuánto ha soportado a alguien, podría ser más sabio permitir que eso te hable sobre cómo esa persona ha aprendido a existir en un mundo donde ocurren tantas cosas difíciles. Al menos, así es como lo veo yo. Así que esa es mi respuesta final. La señal más sutil de que alguien ha pasado por muchas cosas en la vida es que todavía está respirando. Hay personas que son realmente maravillosas en lo que hacen, pero al recibir un cumplido, su reacción es casi visceral. No me refiero a aquellos que fingen humildad solo para recibir más elogios, que los identificas fácilmente. Esos que, aunque dicen no querer un cumplido, terminan buscando que se hable de ello con la esperanza de obtener más alabanzas. No, estoy hablando de quienes intentan cambiar de tema o minimizar su contribución al éxito, como si la mera posibilidad de recibir un cumplido pudiera resultarles dolorosa. Este tipo de reacción suele ir acompañada de una hipervigilancia increíble. Es como si en su mente creyeran que la única razón por la que reciben elogios es porque están a punto de ser atacados o aprovechados por alguien. Son personas heridas que sobreviven y a veces parecen florecer en la superficie, pero en el fondo están convencidas de que todo lo bueno en sus vidas puede ser arrebatado en cualquier momento. Esto va de la mano con lo que se conoce como el síndrome del impostor, una lucha interna constante que les hace dudar de su valía. No me sorprende ni juzgo a nadie que me confiesa que se siente suicida. Mis dos mejores amigos estuvieron realmente cerca de ese abismo. Creo que siguen aquí, al menos en parte, porque cuando se abrieron conmigo yo les brindé apoyo y entendimiento sobre las razones que los llevaban a sentirse así sin, por supuesto, alentarlos en su decisión. Ese tipo de escucha no puede nacer de alguien que no ha mirado al abismo. Pero solo lo comprendí mucho tiempo después. Las 3 oportunidades. Bueno, en realidad no son solo 3. Podrían ser 3, 5 o hasta 10, pero, al final, son 3. Te equivocas una vez, y ellos lo dejan pasar, todo bien. Se ven completamente tranquilos con el error. Luego, vuelves a hacer lo mismo y actúan de la misma manera. Pero cuando te sucede una tercera vez, ¡boom!, pasan a lo que parece una reacción exagerada. Te ignoran, se alejan o simplemente te dejan fuera de su vida. Nadie lleva la cuenta. No tienen tiempo ni paciencia para los que repiten el mismo error. ¿Te suena familiar? Desde pequeños aprendemos a leer el ambiente. No se trata solo de conocer dónde están las salidas o quiénes están presentes. Es algo más profundo, casi una especie de sexto sentido que nos permite captar las emociones de las personas en un lugar. Yo crecí con un padre bipolar, así que sabía, casi antes de llegar a la puerta de mi casa, qué tipo de ambiente iba a encontrar adentro. Ya estaba elaborando planes en mi mente antes de que la puerta se cerrara detrás de mí. Conocemos el lenguaje corporal. De hecho, es uno de nuestros primeros lenguajes. Tengo una amiga que ha pasado por unas experiencias de vida realmente locas y, sorprendentemente, nada parece molestarla. Ella cuenta las historias más graciosas sobre momentos devastadores que, de verdad, me dejarían completamente desolado por semanas. Te juro, podría escribir un libro con todas esas anécdotas. Mientras ella se ríe y sonríe, yo no puedo más que sacudir la cabeza en señal de asombro. Sé que hay un nivel de desensibilización en todo esto. Pero también me parece increíblemente inspirador que ella simplemente siga adelante, como si nada la detuviera. Es una auténtica leyenda. Trabaja duro y tiene su propio negocio.
Ríe de muchas cosas que a simple vista parecen tristes. No porque sean chistosas, sino porque nos recuerdan nuestras propias experiencias. Es más como un jaja, sí, yo también pasé por eso, amigo, o un pobre si supieras, o tal vez un agárrate fuerte, amiga. No es que queramos restarle importancia a lo que sienten los demás. Más bien, se trata de reconocer que, aunque esto va a doler, aquí estamos, después de todo lo que hemos vivido y tú también lo estarás. Encuentra consuelo en eso. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas reaccionan cuando reciben un cumplido? En lugar de sonreír, suelen mirar hacia abajo, como si esas palabras no las merecieran. Su cumpleaños y la Navidad son todo un desafío. No celebran ni una cosa ni la otra, simplemente tratan de pasar esos días sin que nadie los note. Cuando la vida se pone difícil, prefieren aislarse, buscar un rincón y dejar que el tiempo pase. ¿Y las reuniones familiares? Para ellos, esas son las situaciones más incómodas. La familia nunca ha sido sinónimo de felicidad, más bien lo contrario. Si alguna vez se les pregunta sobre su infancia, cambiarán de tema sin dudar, ofreciendo respuestas vagas. Y, curiosamente, son los primeros en notar cómo cambia el ambiente en una habitación. Tienen una especie de antena que detecta cualquier tensión o conflicto que surja. Pueden entrar a un lugar y pasar desapercibidos como si llevaran un manto de invisibilidad. Olvídate de las fotos familiares o las tarjetas del Día de las Madres. Eso nunca estará en sus paredes o en su teléfono. En su lugar, pueden obsesionarse con escuchar la misma canción una y otra vez. Esas melodías son su único refugio, la banda sonora de su vida. Su empatía y su intuición son tan agudas que a veces parecen superar a las de cualquier otro. Con sus amigos cercanos, el humor puede ser un poco macabro. Si logran formar un círculo pequeño, podrás escuchar bromas oscuras que revelan un trasfondo de experiencias difíciles. No les sorprenden los eventos traumáticos. Para ellos, no es cuestión de imaginar, sino de recordar su propia realidad. Cuando alguien menciona que está pasando por una crisis, son los primeros en ofrecer su ayuda. Y, honestamente, aunque no lo admitan, suelen pensar que una crisis implica vida o muerte, o eventos que cambian la vida por completo. Si los observas con atención, notarás que, a veces, su risa se apaga por un instante mientras todos hablan de cosas que, para ellos, remueven viejos traumas. Nunca se acercarán sigilosamente por detrás de alguien para sorprenderlo. Si llegan a mostrar incomodidad o tristeza, su primera reacción será disculparse. A veces, ser invisible es la única forma de protegerse del dolor que llevan dentro. Son capaces de dormir a través de cualquier cosa. Yo vivía en una casa donde el griterío, las peleas y el caos eran el pan de cada día. Les juro que he logrado dormir incluso cuando estalló un transformador en mi patio delantero, cuando se fue la luz y también durante la reparación del transformador. Salgo por la mañana sin darme cuenta de que había llovido. Y alguien menciona cómo tuvimos tormentones toda la noche. ¿Cómo es posible que ignore todo eso? A veces me pregunto si tengo un superpoder para dormir. Algo que no veo mucho en las conversaciones es cómo nos podemos apegar fácil a las personas. A medida que he ido creciendo, he aprendido a aceptar que no siempre se quedan en mi vida o que los amigos no me buscan tanto como quisiera, pero solía tomarlo de manera muy personal. Me pasa que a menudo pienso en todos los que he conocido en mi vida. Como parte de mis traumas, no tengo a mi familia cerca, y por eso me apego fácilmente a los demás. Realmente anhelo esa conexión. Reconozco que requiere mucha reflexión y discernimiento el no dejarme llevar y apegarme demasiado. Pero también sé ser vulnerable cuando alguien me muestra señales de que es seguro establecer un vínculo sano. Esos de nosotros que hemos pasado por traumas solo queremos amar y ser amados, aunque a veces algunos puedan ser un poco evasivos. Ciertamente está relacionado con lo que mencionó el comentario más destacado: no se preocupan por cosas triviales. En un trabajo bastante complicado que tuve, había dos compañeras. Con una de ellas, cualquier pequeño inconveniente era el fin del mundo. Tenía arrebatos por todo, incluso por cosas tan sencillas como no poder imprimir un documento. La otra, en cambio, podría haberlo perdido todo, y si el edificio estuviera en llamas, mientras ella pudiera salir, no le afectaría en absoluto. La primera había crecido en un entorno extremadamente protegido, donde nunca le faltó nada. Parecía que le encantaba generar drama, tal vez porque no tenía muchas preocupaciones en su vida. La otra, por su parte, había vivido momentos desgarradores. Un hijo suyo había sido despojado de la vida años atrás por un conductor bajo los efectos del alcohol, y su esposo estaba enfrentando la lucha más dura contra el cáncer. Ha atravesado situaciones muy difíciles, así que un mal día en el trabajo no significaba nada para ella. De hecho, solía decir en broma que venía a trabajar para encontrar un respiro.
Mi bisabuela vivió la Gran Depresión y, en ese entonces, tenía un niño pequeño. Desde ese momento en adelante, parecía una tarea imposible hacer que se deshiciera de cualquier cosa. No me refiero a basura, ella no tenía ese problema, pero cosas como zapatos viejos, ropa desgastada y por el estilo. Siempre explicaba que durante la depresión, tenías que conservar todo lo que pudieras, porque no había manera de saber cuándo podrías reemplazarlo. Incluso si tenías dinero para comprar zapatos nuevos, a lo mejor la zapatería de tu pueblo ya había cerrado y no había dónde comprarlos. No era una acumuladora, no quiero dar esa impresión. Pero cualquier cosa que pudiera ser reutilizada o que pudiera durar una semana más, se volvía prácticamente imposible de quitar de su vista. En un lugar lleno de agitación, hay personas que parecen moverse como sombras, siempre alerta. Observan las salidas, escanean el ambiente, todo es parte de su rutina. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces se habla de quienes se asustan ante un grito? Quienes estallan en llanto o aquellos que parecen depender de los demás. Pero, ¿qué pasa con los que están hiperalertas, se autocuidan hasta el extremo y no parpadean cuando una pelea estalla a su alrededor? Es curioso cómo todo puede ir en direcciones distintas. Cada quien procesa sus traumas de manera única. Algunos se desmoronan ante la menor crisis, mientras que otros se entregan al trabajo duro, esforzándose al máximo para no necesitar la compañía o el apoyo de nadie. ¿Te has sentido alguna vez así? Esa lucha interna donde uno preferiría desgastarse antes de pedir ayuda. A veces, hay personas que siempre parecen restarle importancia a sus propios problemas. Esas que sueltan cosas como está bien, o hay otros que están peor. Incluso cuando está claro que no están bien. Es como si hubieran aprendido a guardar todo dentro, a no pedir ayuda. Quizás crecieron pensando que debían enfrentar las cosas solos, o que su dolor no era tan relevante. Es en la forma en que sonríen, aunque se sientan mal por dentro. O en su rapidez para disculparse, como si cualquier cosa que hicieran mal justificara su carga emocional. Es triste ver cómo el miedo a molestar o ser una carga puede hacer que se sientan aún más solos, ¿no les ha pasado? Al final, lo que más es ser escuchados y comprendidos. No se preocupan por nada. Esa es la mayor lección que he aprendido de uno de mis buenos amigos, que sirvió en el Medio Oriente durante años. Nunca le he preguntado los detalles, pero sé que ha tenido que enfrentar situaciones irreversibles y ha presenciado a sus compañeros caer justo frente a él en varias ocasiones. Teniendo eso en cuenta, era obvio que ya no le quedaba nada que perder. Lo he tenido que sacar de bares varias veces, porque si no lo hacía, se encontraba en medio de altercados. Es impresionante, de verdad no le importa nada. Recuerdo una vez, un tipo comenzó a meterse conmigo porque rechacé los tragos que me estaba invitando. En un instante, el tipo me quitó las gafas de la cara como si fuera un niño en la escuela. Y mi amigo estaba a solo 2 segundos de intervenir de una manera feroz. Afortunadamente, ese malnacido entendió el mensaje y me devolvió las gafas. De lo contrario, me da la impresión de que esa noche terminaríamos llamando a una ambulancia. Por lo general, estas personas caen en una de estas 3 categorías. Hiperreactivos y defensivos, siempre a la defensiva. Porque la vida les ha enseñado a esperar lo peor. Es como si un trauma no resuelto les estuviera gritando al oído. 2. Retraídos y distantes, han cerrado las puertas del mundo como una forma de protegerse. Están en negación, se aíslan, desconectados de las personas y de la vida misma. 3. Demasiado tranquilos, hasta el punto de la indiferencia, han dejado de importarles muchas cosas porque les ha dolido demasiado preocuparse. Pero al final del día, y si lo piensas bien, todo esto son solo suposiciones. Nunca realmente sabemos lo que hay detrás de una persona, a menos que decida compartir su verdad. Por lo general, suelen estar muy cansados, y puede que eso se deba a que no duermen bien, ya sea por pesadillas o por pensamientos que no los dejan en paz. O quizás es porque simplemente requiere un esfuerzo extra funcionar normalmente cuando cargas con un montón de traumas a cuestas. Es probable que estén lidiando con problemas de salud mental que les cuesta manejar. Han pasado por muchas sesiones de terapia, buscando esas herramientas que les permitan procesar el trauma y mantener la cordura. Pero todo eso lo ocultan. Lo único que tú notarás es el cansancio. Siempre estás dispuesto a ayudar a los demás, pero no confías en que nadie más esté ahí para ti, sin importar cuántas veces han estado a tu lado en momentos difíciles. Te cuesta mucho mostrar que estás lidiando con una crisis, y ni siquiera se te pasa por la cabeza pedir ayuda hasta que ya no hay salida. Es más probable que esperes a que la situación se resuelva sola, como si estuvieras esperando que la pintura se seque, en lugar de reconocer que necesitas apoyo. La verdad es que no esperas que nadie entienda realmente lo que estás pasando.
Y cada vez que alguien se ofrece a ayudar, siempre te da la impresión de que hay una trampa escondida detrás. Además, sientes que te faltan referencias de la cultura pop porque en lugar de prestar atención a esas cosas, simplemente has estado tratando de sobrevivir. Y eso de ser el centro de atención, pues es algo que odias. Generalmente, la atención no trae buenas cosas consigo. Ahora, si me disculpas, necesito volver a mi rincón. Me siento un poco expuesto en este momento. No sé si podré expresarlo correctamente, pero he visto lo mismo en muchas personas cercanas a mí. Se manifiesta de diferentes maneras, así que es un poco complicado de explicar, pero haré lo mejor que pueda. La reacción de pensar, soy malo o soy egoísta cuando sus necesidades básicas están satisfechas. Por ejemplo, mi mejor amiga del colegio solía hacer bromas sobre ser una gorda comiéndome toda mi comida cada vez que picoteaba un par de snacks en mi casa. Era un chiste, realmente lo era, y yo me reía las primeras veces, pero era algo muy recurrente. Más tarde supe que tenía una gran inseguridad respecto a la comida. Algo similar le ocurre a mi pareja actual. Se vuelve un poco raro si siento que hago demasiado por él. Siempre está mencionando que no quiere darme por sentado y ese tipo de cosas. Me dejaría sin palabras si no viera el mismo comportamiento en muchos de mis amigos. Y también lo he notado en mí, a veces me hace reír, ¿no es curioso? Esto fue realmente doloroso de leer. Mis ojos se llenaron de lágrimas varias veces y tuve que tomarme unos descansos. Lo que hacemos a los demás es absolutamente despreciable. Lo que viví en mi infancia, en otras circunstancias, podría haberme llevado a la prisión. He hecho todo lo posible para asegurarme de que mi esposa y mis hijos nunca pasen por lo que yo viví. Y afortunadamente hemos tenido éxito en eso. Sin embargo, aún desconfío de la mayoría de las personas que conozco y de las que encuentro en la vida. La vigilancia constante es agotadora.